pensar, reflexionar sobre, hacer una valoración sobre los 10 años de vigencia del código. Realmente cada uno lo hará desde su perspectiva, desde su materia, eh, tendrá su impresión, ¿no? Es un código que ha transformado la base normativa de nuestro país, absolutamente, derogando los dos códigos que durante tantos años, la mayoría, bueno, la mayoría no, porque ya han pasado 10 años, muchos se han recibido con este nuevo código, han estudiado con este nuevo código, pero a los que tienen mi edad han transitado los dos códigos de Vélez, el de comercio con Acevedo, el otro con una obra propia casi en su totalidad, que tenían otras bases jurídicas, el contexto sociológico era diferente. Hace unos días en la Universidad de Buenos Aires a los profesores se nos suele solicitar artículos que son de doble referato ciego, o sea, son valorados, apreciados, admitidos o rechazados. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta es el contexto histórico, económico, social, en el que las normas se producen. Obviamente, esto no hay que dejarlo de lado al momento de hacer una interpretación, una valoración del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es una cuestión fundamental, no será para nosotros, no será para esta charla, pero ubicar la norma en su momento histórico, social y político es importante para comprender el sentido y alcance que se le ha pretendido dar a muchos de sus principios y reglas que se han consagrado. Máxime, como he señalado, que se derogan dos códigos que nos han regido durante tantos años. Está bien que el Código de Comercio se había vuelto una norma anacrónica, estaba abrogado en la mayoría de sus artículos, y reemplazado por leyes especiales, complementarias. Este es uno de los temas importantes que hoy debemos analizar. Mi valoración sobre el código depende de cada una de las materias a las cuales nos estamos refiriendo. Es positiva, obviamente. Era necesaria en la República Argentina una nueva estructura normativa conforme o adecuada a la realidad que estábamos viviendo, a las necesidades sociales, a los cambios tecnológicos, sin perjuicio de que en este último aspecto que acabo de señalar, el código creo que ha quedado ya con estos 10 años con algunas deudas, no porque en aquel momento no se tuviera conciencia, sino porque los cambios tecnológicos se han desarrollado con tanta velocidad, con tanta profundidad, con tanta intensidad, que hoy el gran desafío es el fenómeno de la inteligencia artificial y su proyección en todos los ámbitos, también en el jurídico. De manera tal que esta es una de las cuestiones que nosotros debemos pensar. Estos 10 años nos obligan a una valoración, pero también a la necesidad de observar cuáles son las modificaciones que necesitamos para seguir teniendo una norma adecuada, vigente, útil para la resolución de los conflictos, para encauzar las conductas que tenemos entre particulares, consumidores, empresa, Estado, todos aquellos que estamos involucrados en la convivencia social. Eh, Desde mi punto de vista, yo he tomado algunos temas en particular para compartir algunas reflexiones, pensamientos, análisis, lo que no significa de ninguna manera que esto implique un análisis omnicomprensivo, total, de esta enorme obra jurídica que hoy nos rige. Siempre he pensado desde el primer momento, cuando se estaba gestando, en aquel momento estábamos trabajando con el doctor Mosetti Durraspe en la actualización de su enorme obra de responsabilidad civil. Ya habíamos hecho la teoría general del contrato y de las obligaciones, y ahora ingresábamos
en el campo de lo que era la responsabilidad civil, en una obra que terminó siendo de 11 a 14 tomos. Pero en aquel momento sale el código, resulta aprobado, hay varias versiones que son todas interesantes sobre el proceso de elaboración, de discusión y de sanción del código, las modificaciones, la participación de todos los estamentos. Particularmente se ha dicho, y creo que compartimos, el estamento académico tuvo una enorme participación, más allá de la comisión que era presidida por el doctor Lorenzetti, integrada por la doctora Kemelmacher de Carlucci y la doctora Jaito. Eh, una de las normas trascendentes y fundamentalmente respecto del derecho comercial, del Código de Comercio. Ustedes recuerdan que nuestro Código de Comercio estaba estructurado sobre la figura del comerciante, del acto de comercio, el ánimo de lucro, la presunción de comercialidad, los artículos 1, 5, 7 y 8 del Código. Entonces estaba muy alejado toda esa legislación de lo que eran los tratados de derechos humanos, que se incorporan como fuente. Entonces, este artículo primero, el 1, el 2 y el 3, de alguna manera, la interpretación y la decisión fundada, razonablemente fundada de las resoluciones, en base a estas fuentes, originaron una profunda conmoción en lo que es trasladar los principios fundamentalmente de los tratados de derechos humanos en los que la República es parte al conflicto mercantil, a la contratación mercantil dura, fundamentalmente especulativa, digámoslo, la normativa así lo establecía, el ánimo de lucro, la diferencia, la ventaja comercial estaba validada normativamente. Entonces, había transcurrido mucho tiempo, había acaecido la reforma constitucional de 1994, el artículo 42 de la Constitución Nacional, con la introducción de los derechos de los consumidores, también la ley 24240 en el año 1993, la fisonomía, el escenario normativo, la realidad era otra. Y acá aparece este artículo primero. Ustedes saben, entiendo que todos lo saben, que hubo en el camino de estos 10 años una comisión que intentó un proyecto de reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, integrada por los doctores Pizarro, Rivera y Botana. Realmente el trabajo es interesante, algunas de las reflexiones las vamos a ir realizando en la tarde de hoy, y una de las cuestiones que ellos entendían era reformar este artículo primero y ampliar las fuentes del derecho no solo a los tratados de derechos humanos, sino a los tratados en los que la República sea parte. Yo no creo que sea una definición para incorporar. Los tratados tendrán operatividad o no, pero fundamentalmente el eje era incorporar esos valores, esos principios que la comunidad internacional consideró universales y que se ingresaban al derecho, ¿no?, al derecho interno argentino a través de los tratados, con la reforma constitucional de 1994. Pero es realmente un punto llamativo, importante, de peso. Esto obliga hoy al intérprete, al operador jurídico, a realizar en cada caso concreto un análisis normativo, convencional, constitucional, por supuesto legal, y también allí los usos, prácticas, que la práctica está en esa comisión reformadora en discusión, y costumbres, los principios y valores. También está en discusión la mención a la finalidad de la norma, pero fundamentalmente era la incorporación de los tratados de derechos humanos como fuente del derecho privado, los que hacen derecho de familia, los que hacen derecho de las personas, estaban acostumbrados. Es más, el Código trae normas constitucionales como el de la dignidad de la persona humana incorporadas a un texto de derecho privado. Es otra pauta muy fuerte, a considerar. A mí me parece que este artículo primero es trascendente, es fundamental, nos obliga a un análisis convencional, fundamentalmente en materia de estos tratados de derechos humanos, y luego ver si el caso en cuestión, en análisis,
la relación, la situación jurídica o el caso, como decían los autores del anteproyecto, también terminología que fue criticada, entraban en contradicción con esos principios y reglas de esos tratados de derechos humanos. Este es un cambio trascendente que no resulta tan claro en la práctica jurisprudencial, en la práctica judicial, ni tampoco de aquellos que actuamos en el ámbito del ejercicio profesional o de la academia, acostumbrarnos a ese test de convencionalidad como una necesidad en tanto fuentes del derecho y el orden de prelación de estas fuentes. También se había destacado y se destaca la llamada constitucionalización del derecho privado. Ya había escrito Jorge Mosset una magnífica obra sobre el derecho civil constitucional. Ahora, el doctor Horacio Rosati hace unos años publicó esta obra que se llama El Código Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional. Bueno, pero esto ya estaba instalado porque tanto en la declaración de inconstitucionalidad pedido de parte o de oficio, el test de constitucionalidad como última ratio para dejar de lado una norma jurídica positiva, la ley, eso era un ejercicio cotidiano de nuestra buena magistratura, así que en eso no he observado, sin perjuicio de que es un gran ejercicio pasar por el tamiz de las convenciones de derechos humanos, tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional, todas las normas del Código Civil y Comercial, un verdadero ejercicio que nos ajustará a lo pretendido por esta norma básica. Es interesante señalar uno de los argumentos de los autores del anteproyecto cuando reivindican a la ley como fuente del derecho en su expresión formal, material, pero fundamentalmente porque parecen haber detectado en ese análisis una cuestión que es muy interesante, que se había observado el apartamiento de la norma jurídica positiva de la ley sin declarar su inconstitucionalidad. Y esta es una cuestión que podría ser aceptable en las normas de carácter supletorio, las que no son indisponibles, imperativas o inmodificables según la terminología que quisiéramos utilizar, o de orden público en otros casos. Ustedes saben que el código habla de normas indisponibles, la ley de seguro de normas inmodificables, la ley de defensa del consumidor de orden público y otras hablan de normas imperativas, que en definitiva son utilizadas como equivalentes. Pero acá hay una cuestión importante, que está vinculada con el conocimiento. No se puede prescindir fundamentalmente en materia de normas indisponibles de la ley. Entonces, esta es una de las cuestiones que ha llevado a reivindicar a los autores del anteproyecto y creo que es un llamado de atención para todos nosotros esta reivindicación de la ley como la fuente del derecho más importante que ha consagrado el legislador, sin perjuicio de lo que acabo de señalar respecto de los tratados de derechos humanos y la Constitución Nacional. La ley obviamente deberá estar acorde con ellos, ¿no? Entiendo desde mi punto de vista un poco más pragmático que la inteligencia artificial va a venir a solucionar muchos de estos problemas, de pasar por el tamiz normativo, convencional, constitucional y legal, todos los casos y evitar esta situación de no aplicar una norma legal positiva del caso sin los fundamentos que hagan a su inconstitucionalidad. Esta es una cuestión sumamente trascendente. Otra cuestión donde me parece en estos 10 años que los autores del anteproyecto no está en la norma, sino que son los fundamentos. Ustedes saben que se ha prescindido de las notas, a diferencia de lo que ocurría en el Código Civil velezano. Acá hay una serie de fundamentos, de argumentos que han sido volcados de manera sintética, pero no artículo por artículo, sino temático. Acá hay una cuestión importante. Yo creo que una de las deudas que estos 10 años han marcado está fundamentalmente en que no se siguió o no se hizo simultáneamente por una cuestión de conveniencia y oportunidad. El código, creo que hay momentos históricos donde el código o sale o no sale.
hubo varios anteproyectos que quedaron en el camino, alguno tuvo hasta sanción legislativa, después un veto presidencial, una reforma importante, la de 1987, que la enseñamos algunos meses en la facultad y luego fue vetada por el presidente de entonces. Lo que quiero decir que creo que se privilegió que el código pudiera salir adelante y tener esta estructura normativa general vigente. Pero hay una cuestión que el tiempo ha dejado en claro. No se modificó el resto de las leyes complementarias del Código Civil, del Código Comercial y particularmente en la materia mercantil. No se revisó y se hizo la adecuación de la ley de concursos y quiebra, la ley de seguros, la ley de sociedades. Sí ocurrió en el 18 la ley de defensa de la competencia, sí hubo una adecuación de la 24240, pero en el conjunto de leyes complementarias hoy estamos observando cómo hay una comisión para reformar la ley de sociedad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esta notable transformación del derecho privado argentino quedó con una deuda lógica, razonable, que debía realizarse en estos 10 años, que es la modificación de la legislación complementaria, en lo terminológico, en lo conceptual, los problemas de la prescripción, los problemas que el derecho transitorio no logró solucionar. Entonces estamos con cuestiones, la aparición de nuevos fenómenos, la inteligencia artificial, la responsabilidad de las personas jurídicas que no se pueden regir por un único artículo en el código. Entonces tenemos cuestiones para armonizar, para reformar. Y acá aparece una cuestión interesante en la que me parece que yo no estoy de acuerdo con la definición que se tomó. Ustedes van a ver en alguna parte, si quieren lo recordamos, que el Código Civil y Comercial no modifica, no afecta los microsistemas normativos autosuficientes, y ahí menciona la ley de concursos y quiebra y la ley de seguros como ejemplo. Creo que es un error, porque desde los privilegios, desde los plazos de prescripción, desde la caducidad, desde el concepto de persona, desde las deudas, las obligaciones de dinero, las obligaciones de valor, las cuantificaciones, todos estos elementos impactan sobre el conjunto de las normas y particularmente en estas dos. Entonces, que el código que se sostenga, que el código no afecta, no perturba la normativa, es una cuestión que realmente no me parece adecuada, y por eso estamos todos trabajando en revisar y adecuar esta normativa, particularmente estas tres que acabo de mencionar, que necesariamente necesitan adecuación. Entonces, el código sí impacta, porque por ejemplo en materia contractual, si no ustedes tendrían que seguir discutiendo que no hay un seguro que sea calificado de consumo, y hoy el código tiene dos categorías, los contratos paritarios, los contratos de consumo, y nosotros donde ubiquemos un consumidor tendremos una relación y o contrato de consumo, y por lo tanto aplicaremos los artículos 1092 y siguientes, la 24240, o sea, no significa que no impacta, que no perturba, y deja problemas sin resolver, como es el artículo de la prescripción, porque la ley de contrato de seguro regula un contrato que, si bien celebrado por adhesión, no concebía la categoría del contrato de consumo. Entonces, tenemos problemas de esto, como lo deberán tener todos los integrantes del Poder Judicial que trabajan en esta materia. Acá hay una cuestión que la tocan algunos autores, que son una especie de contradicción entre esta afirmación de los microsistemas normativos autosuficientes y que estas leyes son leyes complementarias del Código Civil y Comercial de la Nación. Por un lado, la ley 26.994 en su artículo quinto las considera leyes complementarias,
Y por otro lado, en los fundamentos, no en la norma positiva, se señala que estos microsistemas no van a ser afectados. Entonces, desde mi perspectiva, las normas complementarias deben adecuarse y pueden ser adecuadas a través de la magistratura, a través del ejercicio de la jurisdicción, a los principios fundamentalmente contenidos en normas indisponibles del Código Civil y Comercial de la Nación. La segunda cuestión inicial, que a mí me gustaría compartir, está referida a que este es un código que se dice, otro de los objetivos del código dice, es para la seguridad, un código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. ¿Se ha logrado? Se ha logrado un código moderno, se ha logrado un código moderno, se ha logrado un código que unifique la responsabilidad contractual y extracontractual, se ha logrado un código que ha incorporado los contratos de consumo, se ha logrado un código que haya incorporado las nuevas figuras, las nuevas realidades en el derecho de familia, se ha logrado. Sí, todas esas cuestiones son logros. Ahora, se ha logrado un mayor grado de seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Y yo diría que este objetivo ha sido logrado a medias. En primer lugar, ustedes han visto en este tiempo, con los cambios de los contextos económicos, nosotros teníamos un código con una ley de convertibilidad vigente, 23928, que en estos tiempo, en estos años, fue sacudida por las declaraciones de inconstitucionalidad, el regreso de la indexación, las obligaciones en pesos, las obligaciones en dólares, el decreto 70/2023, el cambio de estos artículos y toda esa inestabilidad económica, por ejemplo, en el contrato de locación. Pero yendo más allá, también debemos reconocer que ha incorporado la regulación de los contratos comerciales que se sostenía, había una tipicidad social pero no jurídica, agencia, concesión, franquicia, y también distribución, porque las normas, mientras sean compatibles, está expresamente previsto que se apliquen a los contratos de distribución, de manera tal que en esos contratos, que eran los clásicos contratos empresariales, no los únicos, por supuesto, los clásicos contratos empresariales, se normativizó, se receptó la jurisprudencia de la Corte, la buena doctrina. En ese aspecto creo que hay mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales, se regularon de mejor manera los contratos bancarios, distinguiendo la cartera comercial de la cartera de consumo, con normas y principios muy adecuados, pero no se modificó el resto de la legislación comercial, particularmente las que estoy señalando, y esto ha generado una serie de problemas importantes que nos enfrenta a una de las deudas que tenemos en materia de legislación a reformar, que es revisar y adecuar, compatibilizar a los principios y reglas, al método y al procedimiento del Código Civil y Comercial de la Nación, el resto de la legislación complementaria de contenido mercantil. Y no estoy solamente hablando de las tradicionales, también estoy hablando de las que se refieren al mercado, a la competencia, al consumidor, al ambiente. Todas estas deben estar jugando en armonía de principios y de reglas con el Código Civil y Comercial de la Nación. Otra cuestión interesante de la parte general, solo he seleccionado algunas, por supuesto, es este deber de fundar razonablemente las sentencias que trae el artículo 3º. Eso significa que ya no estuviera contenida en los códigos de procedimiento. O sea, ustedes deberán recordarlo, la definición de sentencia arbitraria del profesor Morelo, cuando no es una derivación razonada de los hechos, el derecho y la prueba rendida en la causa. Ahora nosotros agregaríamos, conforme la escala de fuentes normativas que establece el artículo 1º y el orden de prelación de normas del 963, o del 1079 en materia de responsabilidad. Pero tenemos claro, en esto se había avanzado muchísimo.
pero está bien o está mal, me parece que es una norma siempre virtuosa, el deber de fundar razonablemente las sentencias. Acá la Comisión Reformadora, este, conjugando este artículo tercero con el segundo, pretende, la propuesta es incorporar a la equidad como una pauta para interpretar la ley y de esa manera fundar también en equidad, la resolución del caso concreto. Yo en este no tendría una postura contraria, todo lo opuesto. Debo señalar que hoy el código trae la solución de la equidad como argumento para fundar la resolución de un caso concreto, como podría ser la atenuación de la responsabilidad en el 1742 del Código Civil y Comercial, salvo los casos de dolo. Eh, pero bueno, acá, ¿qué es lo importante? Que no dejemos esto en una letra muerta, porque, por ejemplo, en los casos del daño moral, el 1741 del Código Civil y Comercial, la última parte, incorpora de una manera novedosa que la cuantificación del daño moral se hará a través de las satisfacciones sustitutivas o compensatorias. Esto es un tema muy interesante, pero de una imprecisión, y además eh, considero que ha cambiado el paradigma en el daño moral, lo saca del ámbito de la prudencia discrecional razonable de la magistratura y lo coloca como un elemento donde se debe aportar una prueba concreta de qué es aquello que provoca satisfacción para sustituir o para compensar. O sea, y esto me lleva al artículo tercero, y el juez, la jueza, el demandante debe fundar adecuadamente, o sea, debe haber una relación lógica entre lo que afirma, los hechos y la prueba para demostrar que eso y en esa cantidad genera satisfacción sustitutiva o compensatoria. Acá ahí quiero hacer también un pequeño paréntesis, iba demasiado rápido. En la parte inicial recomiendo la lectura para la reflexión de dos artículos de Guibur, de Ricardo Guibur, Diálogo de Fuentes, el primero, y el segundo, que es muy interesante, El embudo de la ley. Son de 2 o 3 páginas brillantes, que siempre invitan a la reflexión, fundamentalmente para la magistratura, y creo que son un apunte bibliográfico interesante para rescatar. Pero vuelvo a esto, de señalarles lo que hemos observado. En un reciente fallo de un contrato de distribución, donde se discute el daño moral también, se lo concede al daño moral, al llegar al momento de cuantificar, eh, y con este deber de fundar razonablemente la sentencia, se dice: es razonable y adecuado a las circunstancias del caso y permitirá al actor acceder a ciertas satisfacciones sustitutivas y compensatorias, tales como viajes, adquisición de productos tecnológicos. Yo creo que esto no alcanza a cumplir con lo de razonablemente fundada que trae el artículo tercero. Yo creo que hay que precisar en la prueba, hay que precisar los hechos, hay que precisar los fundamentos, tiene que tener una estructura lógica, defendible, adecuada, razonable, que me lleve a un resultado en argumentos y en montos lo suficientemente fundados como para no vulnerar el derecho de defensa. Entonces nos está costando salir, digo yo, desde el ámbito de la prudencia, de la cuantificación, en el ámbito de la prudencia judicial, para ir a otro esquema donde debe estar razonablemente fundado, y para que esté razonablemente fundado debe estar debidamente acreditado. Avanzando en estas cuestiones, hay un tema que en la doctrina y fundamentalmente en el ámbito del derecho de los contratos, del derecho de los negocios, ha llamado mucho la atención. Ha habido propuestas de reforma, el decreto 70/2023 también ha procedido a reformar algunas normas. No sé si ustedes han advertido que el artículo 965 trae una norma
constitucional, porque dice que el derecho derivado de los contratos es derecho de propiedad. Una norma que es una norma típicamente constitucional, igual que el de la dignidad de la persona humana, pero está dentro de esta estructura normativa de derecho privado. Y allí aparece todo el tema de la libertad de contratación con estas reformas que ha tenido, la prelación normativa. Por el decreto 70/23 se eliminó la moral y las buenas costumbres como límites al contenido del contrato. También se modifica el 960, los jueces no pueden modificar el contenido de los contratos de oficio, o sea, acentuando esa libertad contractual, la autonomía de la voluntad. Debe existir un pedido de alguna de las partes. Y lo que no dice es que, y en esto no está de acuerdo la doctrina, es que no lo va a poder hacer aun cuando se estén vulnerando normas de orden público, lo que es contradictorio con el 962 y con el 963 del propio código. Acá en esto hay en un trabajo interesante, como siempre, del doctor Julio César Rivera, algunas reflexiones que podemos compartir. El artículo es del 2024 de octubre, libertad contractual manon troppo. Y allí Rivera, haciendo un análisis de estas modificaciones, dice que el artículo 958 sienta como principio general que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Aunque la referencia a la moral y las buenas costumbres ha sido suprimida por el DNU 70/2023. Ha de entenderse que sigue operando como límite de todas las conductas, pues así deriva de las múltiples referencias que el Código Civil y Comercial hace a ese parámetro. Artículos 10, 55, 56, 344, 386, 398. De modo que son principios generales. Uno, que todos los sujetos tienen derecho a contratar o no. Dos, que pueden elegir con quién contratar. Y tres, que son libres de determinar el contenido del contrato, definiendo así los derechos y obligaciones causados en él. Y luego, más adelante, refiriéndose a esta cuestión de la eliminación del orden público, dice, desde nuestro punto de vista, si el contrato afecta al orden público, está afectado por un vicio que causa la nulidad absoluta que el juez puede declarar aún de oficio. Esa es la sanción, y no imponer a las partes un contrato que no está fundado en la voluntad de ambas, sino en la de un tercero, que sería el magistrado. O sea, que en definitiva las buenas costumbres y el orden público, aunque de alguna manera aparezcan suprimidas por el decreto 70/2023, están vigentes según la opinión del profesor Rivera, que compartimos. La reforma, la comisión reformadora de Pizarro, Rivera, Botana, propone una reforma en este aspecto en una de las normas que es la prelación normativa. Y estamos de acuerdo con la reforma propuesta. Si ustedes observan el 963 y el 1709, uno en materia contractual, el otro en la responsabilidad civil, se van a encontrar que en el primer rango están las normas indisponibles de la ley especial y del código, pero no dice cuál está sobre la otra. Entonces allí ellos proponen, y creo que es correcto, que primero debemos ir a la norma indisponible, imperativa, inmodificable, de orden público de la ley especial, luego a la norma indisponible del Código Civil y Comercial, luego a la autonomía material de las partes, luego a las normas supletorias, etc. Y en materia de contratos de consumo tenemos las dos normas específicas, que son el 1094, el 1095, y luego las normas propias de la 24240. Entonces, creo que en esto la Comisión Reformadora acierta en este señalamiento, pero en definitiva no cambia la cuestión. Una de las transformaciones más importantes es la incorporación de los contratos de consumo.
de los contratos de consumo con sus principios y reglas especiales ha sido una de las grandes innovaciones y aciertos del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo sacó de ese carácter de microsistema y lo convirtió en categoría contractual esencial. Los contratos en principio o son paritarios o son de consumo. En el medio tenemos la celebración por adhesión como una forma de formación del consentimiento, pero las dos categorías centrales, paritarios o de consumo, esto acaba con un montón de debates y de discusiones que existían en la doctrina argentina, en la jurisprudencia también, con intereses explícitos o implícitos en defender una u otra postura. Además, debo decir que, de hecho, el artículo 1106, pero particularmente el 1107, me parece una regla esencial en relación a una de las posibles ausencias en el código relacionada con la regulación de la inteligencia artificial, de la virtualidad, del mundo digital, que bueno, se desarrolló fundamentalmente posteriormente a la sanción del código, pero el 1107 diciendo quién debe asumir ese riesgo, cuál es la modalidad de contratación, va a permitir dar solución, por lo menos en el ámbito de las relaciones de consumo, a muchas de las problemáticas que se van a plantear cuando, y que se están planteando cuando en este entorno digital surjan los conflictos. Observen ustedes las pocas normas que tiene el código referido a esta realidad, incluso con una denominación antigua, utiliza la palabra electrónico en la mayoría de los casos. El artículo 75, que fue una reforma del domicilio electrónico, es del 25 por el decreto 338. El artículo 288, bueno, la firma digital con la ley de firma digital. El 301 con los mecanismos electrónicos de procesamiento de textos. El 329, la posibilidad de llevar la contabilidad por ordenadores o medios electrónicos. Los artículos 1105 a 1109, el 1112, la contratación por medios electrónicos en los contratos de consumo. El 1382, la información que debe brindar el banco a sus clientes por medios electrónicos es una posibilidad del 1382. El 1391, el certificado de depósito puede ser electrónico. El 1395, los movimientos de la cuenta corriente bancaria pueden ser llevados por medios electrónicos. El 1403, los resúmenes bancarios por medios electrónicos, y se acabó. Entonces, nosotros tenemos aquí una rápida observación de que necesitamos incorporar o no, o discutir, como se está discutiendo en el mundo, la incorporación de principios y reglas para estos entornos digitales, para la inteligencia artificial, para las que antes eran las TICs. Hoy las tenemos incorporadas en la vivencia cotidiana, generando soluciones, pero también conflictos, y tenemos que señalar los principios y reglas que se pueden estar dando. Dentro de estos contratos de consumo, que pueden estar bien, mal reglados, pero están, yo encuentro una norma que es el artículo 1121, que en los fundamentos se dice que es una norma que se ha traído del derecho comparado, fundamentalmente luego de bucear en ese derecho comparado en las directivas europeas, que coloca un límite a la posibilidad de declarar abusiva una cláusula cuando ésta se vincule o se relacione entre lo que es el precio y el bien o el objeto del contrato, conforman en definitiva el objeto del contrato. Yo creo que esta es una norma que hay que revisar porque en muchos de los contratos de consumo nos vamos a encontrar que este artículo 1121 es un impedimento importante. Y este impedimento importante está dado porque la mayor cantidad de cuestiones, de una o de otra manera, están vinculadas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. Y vuelvo al ejemplo que hoy voy a usar toda la tarde, es el del seguro. Entonces, usted me dice, bueno, la suma asegurada bueno, no la podemos tocar o declarar
Bueno, pero las exclusiones de cobertura no, bueno, pero forman parte del objeto y así tendríamos un problema. Me parece que esta es una norma que hay que darle una precisión adecuada, porque de lo contrario actúa como neutralizadora de todo el esquema de cláusulas abusivas, donde se ha ocupado y preocupado el legislador por dar un concepto, pero además también la ejemplificación de la misma. No hay mayores fundamentos y esto ustedes lo pueden corroborar en el ámbito de lo que es el anteproyecto con la motivación de los tres profesores que señalé al inicio. Una cuestión importante que se ha incorporado y que he seleccionado también está referida a la función preventiva de la responsabilidad civil. Mucho se ha escrito, poco se ha fallado. No son abundantes los casos en estos 10 años en materia de función preventiva de la responsabilidad civil, una figura de una importancia trascendente para evitar o mitigar el daño. Es una figura que está contemplada en la legislación de seguros, en la llamada obligación o carga de salvamento, que obliga al asegurado a tomar las medidas adecuadas para evitar el daño, el siniestro o morigerar las consecuencias del mismo, y que son en definitiva soportadas cuando son razonables o por instrucciones de la aseguradora por la empresa de seguro. Pero acá el tema que a mí me parece, más allá de la legitimación activa, es quién paga el costo de la función preventiva de la responsabilidad civil. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga y por qué digo esto? Porque si ustedes se toman el trabajo de analizar el clausulado de las pólizas usuales, se van a encontrar con que no tiene cobertura la función preventiva de la responsabilidad civil regulada en los artículos 1710 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial. Entonces, tenemos un gran problema, no cuando se trata de una erogación, de un gasto necesario para evitar el daño o para mitigarlo de bajos montos, pero sí cuando los montos son importantes y entonces nosotros nos preguntamos si es posible que el sistema de seguro, a través de sus operadores profesionales, podrían ser legitimados pasivos también, fundamentalmente para absorber el costo de estas medidas de tutela anticipada, medidas autosatisfactivas o el cauce procesal que se le pueda dar. Vuelvo a decir, esto no es una afirmación sin ninguna clase de asidero o de fundamento, sino que de alguna manera y desde mi perspectiva, se encuentra regulado cuando hay un seguro de la responsabilidad civil con la llamada carga u obligación de salvamento. Entonces entiendo que estas cláusulas que hacen también al contenido del contrato, porque son riesgos que se están dejando afuera, cobertura que no se van a otorgar, pueden ser cuestionadas y en definitiva quedar comprendidas dentro del seguro de la responsabilidad civil para no llegar a una desnaturalización de la figura. O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo hoy, la responsabilidad civil tiene dos proyecciones, una preventiva y una resarcitoria, y si yo contrato un seguro de la responsabilidad civil, en principio, y más allá de la exclusión expresa que traen las pólizas usuales, debería estar comprendida. Y si no lo está, deberíamos ver si no tiene una relación normativa, fáctica, con la llamada carga u obligación de salvamento. ¿Cómo ha quedado el daño punitivo? Es otra pregunta que debemos hacernos. El daño punitivo hoy se encuentra contemplado en el artículo 52 bis de la 24240 y en el 64 de la Ley de Defensa de la Competencia, con mayor amplitud para otros supuestos, pero excluido en principio del Código Civil y Comercial de la Nación, a pesar de que quedó un artículo que es el 1714, que reemplazó el articulado, y el 1714 es una norma muy interesante. Es una norma muy interesante porque entiendo que se puede aplicar a aquellos casos donde hay sanciones administrativas, donde hay condenas a indemnizar, a reparar, y donde también se apliquen
daños punitivos, por ejemplo, por el 52 bis de la 24240, y tomarse desde el 1714 para realizar una especie de atenuación o composición o morigeración de los montos para que sean sumas que no se tornen exorbitantes y que llamen poderosamente la atención, como ha ocurrido hace unos días con sumas que llegaron a los miles de millones vinculados a situaciones concretas o prácticas que de ninguna manera podrían haber escalado si no se hubiera aplicado la actualización monetaria que se aplicó a esa suma. Entonces me parece que el 1714, que fue colocado para mantener el orden de los artículos, se ha convertido en una norma interesante en manos de la magistratura para dar siempre un marco adecuado, razonable y constitucionalmente justo al principio de la reparación integral. También cabría preguntarse si para salir de esta supresión del daño punitivo que se ha hecho en la normativa del Código, podríamos aplicar analógicamente el artículo 52 bis a otras situaciones que no lo contemplaren, pero lo merecieren. Y en esto creo que ha sido muy concreta la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en el precedente décima, cuando señaló que tratándose de sanciones, aunque sean sanciones pecuniarias disuasivas, no existe la posibilidad de aplicación analógica, sino que debe estar prevista legalmente para que la misma pueda ser activada en el caso concreto. Una cuestión muy interesante es la referida al concepto de dolo que trae el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, cuando conceptualiza los factores subjetivos de atribución de responsabilidad. Dice la parte final: el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, lógico, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esta es una cuestión muy interesante porque esa manifiesta indiferencia por los intereses ajenos había sido usada por la doctrina y por la jurisprudencia para darle marco conceptual a la culpa grave, particularmente en el ámbito del seguro y del seguro de la responsabilidad civil, las cuestiones de conducir en estado de ebriedad, a excesiva velocidad, o el cruce ferroviario u otras situaciones concretas. Entonces, donde no se podía probar esa intencionalidad para acercarnos al dolo, pero sí a la culpa grave que está contemplada en el 70 y el 114 de la ley 17418 de contrato de seguro. Entonces, la Corte misma, en Olmos contra Strápoli, un fallo de 1991, había señalado el concepto de culpa grave. El Código de Vélez no preveía la categorización en culpa, los grados de culpa, pero sí la legislación especial en algunos supuestos. Este código tampoco lo hace, menciona la culpa grave en 3 o 4 situaciones particulares, pero sí sirve para colocar dentro del dolo, aquellas situaciones que antes ubicábamos conceptualmente en la culpa grave, porque había actuado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Un concepto que hoy tiene como factor subjetivo de atribución de responsabilidad, pero también puede ser fundante de la exclusión de cobertura que estoy señalando. O sea, tiene una alta incidencia en el ámbito del seguro, especialmente en el de la responsabilidad civil. Una norma importante, tampoco he visto pronunciamientos que la hayan utilizado por el valor que tiene. Es el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, valoración de la conducta, que algunos autores dicen es una conjugación de los artículos 902 y 909 del Código de Vélez. Realmente es una norma muy importante, es una norma trascendente y poco utilizada, por lo menos en la doctrina y en la jurisprudencia.
Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias, la confianza especial. ¿Eh? Y acá hay una situación muy interesante. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas normas? La primera, que no hay casi dudas, es la referida al ámbito de la responsabilidad profesional. Pueden ver un fallo también de octubre del 2024 de la Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala 1, en una demanda de mala praxis médica. Bueno, allí se invoca claramente el 1725 para analizar lo que ellos llaman la culpa profesional. Pero la otra pregunta, esta tiene respuesta clásica. La otra pregunta es si este 1725 se puede aplicar o no a las organizaciones empresariales, o sea, aquellas empresas como los bancos, las empresas de seguros, de objeto exclusivo, profesionales, expertas, con controles, donde esos riesgos son absorbidos porque su actividad los conlleva, y ahí van a encontrar muy pocos fallos. Uno de ellos, de la Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial, Sala A, Banco Austral Sociedad Anónima, sobre quiebra, de septiembre del 2016, dice claramente, es claro que el Banco Central de la República Argentina como autoridad de control, tanto por su naturaleza como por su especialidad en la materia, se le exige una diligencia y organización acordes con su objeto, conforme los antiguos 902 y 909 y el actual 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, máxime cuando está en juego los intereses de los depositantes, etcétera. Entonces, esto es muy interesante. Esto es muy interesante también cuando le suman a este análisis, a esta reflexión que estamos realizando, la regulación de las eximentes, y se dirigen ustedes al caso fortuito y observan el 1733, inciso E, donde la eximente del caso fortuito no se puede invocar cuando esa actividad, ese riesgo, lo comprenden. Fíjense qué interesante y qué poca atención se le ha puesto a esta norma. Dice, aunque ocurre el caso fortuito, la imposibilidad de cumplimiento del deudor responsable es igualmente responsable, aún con la eximente del caso fortuito, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa, lógico, o la actividad. Y este argumento, aunque no con la base normativa, se ha sostenido en muchos supuestos, en materia cuando nosotros encontramos particularmente una empresa de seguros que tiene absorbida la cobertura del riesgo de cambio u otra clase de riesgos. O sea, su actividad es absorber esos riesgos, por lo tanto, de ninguna manera podría utilizarse como eximente. En este tema de las eximentes, a mí siempre me ha surgido desde el principio mismo, en estos 10 años, que el 1729, al reemplazar la culpa de la víctima por el hecho del damnificado, había ampliado sustancialmente el ámbito de actuación de la eximente. No es lo mismo la culpa de la víctima que el hecho de la víctima. La culpa de la víctima exige negligencia, descuido, impericia, imprudencia, y el hecho es el hecho material, el hecho físico, sin necesidad de estos ingredientes. ¿Qué paradoja se da? Que para responder se requiere culpa, factor subjetivo de atribución de responsabilidad, salvo en los casos donde el factor sea objetivo, y para eximir solo el hecho material. Entonces a mí me parece que hay una especie de desacople en la consideración del factor de atribución con la eximente por el hecho del damnificado en lugar de la culpa de la víctima, porque el artículo dice, salvo en los casos que la ley exija la culpa de la víctima, pero
en el principio genérico es el hecho del damnificado. En la norma del 1735 referida a la distribución de la carga de la prueba de la culpa, creo que es un artículo que también se ha quedado a mitad de camino. O sea, no es la distribución de la carga de la prueba, sino de la carga de la prueba de la culpa, que deberá articularse procesalmente en la oportunidad que corresponda, según los códigos que correspondan en las provincias, en la nación, etcétera. Tiene un complemento si es un caso de consumo con el 53 de la ley 24240, pero es la distribución de la carga de la prueba de la culpa. No llega a ser la inversión de la carga de la prueba ni la consagración de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. De manera tal que es un artículo, como me gustaba señalarlo frente al maestro, transaccional. La distribución de la carga de la prueba de la culpa para determinados casos, poniendo esa carga en cabeza de quien se encontraba en mejores condiciones. Pero no se llegó a la inversión de la carga de la prueba, decidida judicialmente, por supuesto, ¿no? Llegamos así a una de las normas más interesantes, que es el 1741 del Código Civil y Comercial, que terminó con todos los problemas que había traído el 1078 del Código Civil derogado. Entonces, el llamado daño moral, hoy daño por las consecuencias no patrimoniales, en muerte, pero también en gran discapacidad, los convivientes con trato familiar ostensible, lo que nos lleva a definir cuál es el sentido, alcance y límite de este concepto, qué se entiende por conviviente, hasta dónde lo extendemos, la unión convivencial, los hermanos, los amigos, las distintas vinculaciones. Entonces acá viene una cuestión que en el caso concreto deberá trabajarse, el monto de la indemnización, la prueba que desde mi punto de vista debe tener un anclaje probatorio, por lo que señalé hace unos minutos cuando estaba analizando este artículo. Me parece una norma muy interesante, pero con imprecisiones que va a requerir trabajo de doctrina y jurisprudencia, y en estos 10 años todavía no se ha logrado lo que se llama una doctrina judicial consolidada. Hay normas que para mí se han quedado a mitad de camino, o regulaciones, como puede ser la responsabilidad de las personas jurídicas, me parece que no alcanza con ese principio de hacer responsable a la persona jurídica por sus dependientes, empleados, funcionarios, en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Me parece que esto merece un gran desarrollo, un desarrollo importante. Haber excluido la responsabilidad del Estado en la ley 26.944 me parece correcto, acertado. La normativa, más allá de las críticas que pueda tener, en definitiva, se termina acoplando conceptualmente con el código, el plazo de prescripción también, de manera tal que allí yo no observo grandes críticas ni aportes que se puedan realizar. Sí, el problema del derecho público provincial en aquellas provincias que no adhieren a la ley de responsabilidad del Estado, la 26.944, entonces o tienen su propio esquema de responsabilidad, si el mismo es válido o no es válido, y deben construirlo a partir de su propia constitución provincial. La problemática de la suspensión de la sentencia civil en relación al proceso penal. Ustedes vieron que el código mantiene más o menos los esquemas que traíamos con el código de Vélez, pero introduce dos reformas sustanciales. La primera, de que podemos llegar al dictado de la sentencia civil porque hemos probado, acreditado la duración irrazonable del proceso penal, o sea que la regla de la prejudicialidad, que debemos tener sentencia penal antes de dictar sentencia civil, estaría allí excepcionada. Y segundo, el segundo factor es cuando la responsabilidad civil no está fundada en un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, sino en un factor objetivo. Evidentemente, esto en los casos concretos puede traer inconvenientes, fundamentalmente en todo lo que es el hecho, la prueba sobre el hecho, las circunstancias. Me parece que son dos. El primero, la duración irrazonable del proceso penal. Hoy en el Código Procesal Penal Federal,
el que se está poniendo en funcionamiento en las distintas provincias de la República, trae una solución porque trae plazos específicos, responsabilidades específicas, y esta posibilidad que más o menos articula con esta norma del 1775. Pero el del factor objetivo de atribución de responsabilidad, que es lógico, si yo estoy reclamando en virtud de un factor objetivo, usted no me puede suspender el dictado porque la sentencia y el proceso penal están analizando la culpa o el dolo. Entonces, en definitiva, tenemos esa posibilidad, sin perjuicio de que debo advertir que en la práctica esto no, ha traído y traerá problemas que debemos solucionar, ¿no? Y acá, llegando ya a dos o tres cuestiones finales, no sé cómo estoy con el tiempo. Uno es la cuantificación del daño y el límite de la suma asegurada. El artículo 772, al consagrar las obligaciones de valor y la cuantificación del daño, y también el 850, al consagrar las obligaciones concurrentes, ha traído toda una base normativa muy interesante, que choca de plano con la realidad, o sea, con la realidad inflacionaria en la República Argentina, recurrentemente inflacionaria, y con la llamada duración irrazonable de los procesos. Entonces, tenemos un contrato de seguro con un siniestro que ocurrió en el año 2000 y una sentencia del 2025, por hacerlo grosero. Entonces, tenemos que cuantificar al momento de dictar la sentencia, a valor actual, nos da un monto muy importante, y cuando nosotros tomamos la suma asegurada, que es una obligación de dinero, y la traemos con los intereses hasta la fecha, aunque sea la tasa activa, hay un desfasaje notable, con lo cual gran parte del impacto económico, financiero y patrimonial de la sentencia cae sobre el patrimonio del responsable asegurado y no sobre la aseguradora, que pagará dentro del límite de la suma asegurada. Por supuesto que ha habido distintas sentencias que declararon inconstitucional la prohibición de la actualización monetaria. La sentencia más conocida es Barrios, de la Suprema Corte de Buenos Aires, pero ha habido sentencias de todo tipo. Ha habido otras sentencias que consideran una recomposición equitativa del contrato y por lo tanto aplican la suma asegurada que está vigente al momento de la sentencia, publicada u ordenada por la Superintendencia de Seguros para esa rama de seguros, pero en definitiva es una problemática a resolver. Desde mi punto de vista, siempre tiene una salida. El magistrado es declarar inconstitucional la prohibición de indexar para el caso concreto, que pesa sobre esa obligación dineraria de la aseguradora, y le aplica el sistema de actualización con un tope que es el monto de la sentencia que se ha fijado para la cuantificación del daño. O sea, eso lo que va a exigir es que ustedes hagan. Pero siempre hay que hacer las cuentas. Siempre hay que hacer las cuentas. Interés, tasa activa, capitalizado, a ver qué nos da. Capitalizado en el momento que capitaliza por el 770 del Código Civil y Comercial, ¿no? En el caso antes de llegar a la declaración de inconstitucionalidad. Si todos esos resultados afectan el derecho de propiedad, afectan la reparación integral, bueno, siempre tenemos la posibilidad de declarar inconstitucional la prohibición de la actualización monetaria y traer esa obligación de dinero con actualización monetaria y confrontarlo y corresponderlo con la cuantificación que se hace al momento de la sentencia por el 772. También se podría recurrir a otras soluciones como la que proponía Morandi en un viejo plenario que dice: la aseguradora que no pagó en tiempo y forma, que no se liberó del proceso con el depósito en pago, artículo 110 de la Ley de Contrato de Seguro, debe responder por los mayores daños. Y dentro de los mayores daños está la desvalorización monetaria o la indexación. Acá aparece otra figura también interesante, que es la Ley 24.283, la Ley de Desindexación o Límite a la Indexación, que tiene muy poca aplicación, pero que la Corte en oportunidades anteriores ha considerado que está vigente. Yo considero que está vigente, pero bueno, son apreciaciones, que podría ser una herramienta que pone un tope, un límite lo más adecuado posible para evitar lo que están
sucediendo en algunos casos ahora de nuevo, donde hay artículos de doctrina o llamamientos por sentencias llamadas exorbitantes, que exceden todo límite. Llego así al último punto, que es el tema de la prescripción. Creo que aquí en este punto la comisión reformadora sí tiene mucha razón. Hay muchos problemas con el tema de qué prescripción se aplica a los contratos de consumo, a la acción de cumplimiento. Ustedes ven que el código, no sé si lo han observado o no, trata por un lado la llamada acción de cumplimiento, 1082 y siguientes, y por otro lado la reparación del daño como acción de responsabilidad. Entonces, por un lado, la acción de cumplimiento, en los casos que no tiene un plazo especial, tiene un plazo genérico de 5 años. La acción de responsabilidad, salvo los supuestos que son imprescriptibles o que tienen prescripciones especiales, en responsabilidad son 3 años. El daño punitivo por la 24240 tiene 3 años. Entonces, en definitiva, ¿qué aplicamos? Y aquí lo que decía el doctor Rivera en esa reforma que estaba señalando es que tengamos en el plazo genérico ese de las acciones de cumplimiento de 5 años, pasarlo a 3 años las acciones de cumplimiento, mantener el de la responsabilidad civil en 3 años, los daños punitivos en 3 años y en definitiva tendríamos en todos los casos un plazo de 3 años. Ahora, hoy, que no hay reforma todavía, ¿qué pasa con los plazos especiales? Por ejemplo, el tema del transporte se solucionó porque el propio Código Civil y Comercial trae un plazo especial para las acciones derivadas por la responsabilidad o por los daños originados del transporte. Ahora, ¿qué pasa con el seguro? El plazo de 1 año del artículo 58, en los llamados seguros directos. Si el seguro es calificado como de consumo, aplicamos 1 año, que es el plazo de la ley especial, o aplicamos el de 5 años, que en definitiva es el plazo de la acción de cumplimiento para todos los contratos que no tengan un plazo especial. Pero aquí hay una norma, que es el 2532, que nos señala, salvo que existan disposiciones específicas, especiales, y aquí existe, es el 58 de la 17418. Entonces, además, las normas en materia de prescripción son imperativas, no pueden modificarse. Y además hay un artículo en la ley de seguro que es el 59, que impide la ampliación de los plazos. Entonces, tendríamos acá un conjunto de situaciones que nos llevarían a seguir aplicando el plazo de prescripción de la ley especial. Ahora bien, ¿es justo esto? Yo creo que la comisión reformadora ha advertido esta situación. Dice, hay un nuevo jugador, el contrato de consumo, y nosotros tenemos que solucionar estos problemas que hay y que surgen de la legislación especial, por ejemplo, en estos casos. Entonces, esa propuesta de ir para la acción de cumplimiento en 3 años, de responsabilidad en 3 años, el daño punitivo en los 3 años, tener un plazo común de 3 años, me parece lógico, razonable, fundado, como una de las revisiones. Esto nos lleva a una pregunta final. Esta clase de normas, como el Código Civil y Comercial, deben ser revisadas y modificadas periódicamente, cada 10 años. Yo creo que es lógico. Yo creo que es lógico observar el impacto de las normas en la doctrina, en la jurisprudencia, recoger ese trabajo. 10 años es un plazo lo suficientemente amplio, razonable y tampoco tan extenso, que nos permite hacer esta valoración y tener un sistema de adecuación más flexible. De hecho, ustedes habrán observado domicilio electrónico, obligaciones dinerarias, locaciones, como el código se fue reformando de manera tal que ha requerido de adecuación. Bueno, señores, estas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes.